En abril de 2026, algo poco común sacudió al Océano Pacífico, algo con el potencial de torcer el rumbo de la historia. Dos ciclones gemelos aparecieron en lados opuestos del Ecuador, frenaron los vientos alisios y encendieron una reacción en cadena que quizás esté incubando el Niño más intenso en más de un siglo. Muy pronto, los medios se llenaron de advertencias sobre un posible Super El Niño, acompañadas de comparaciones con el que probablemente fue el más brutal jamás documentado, el de 1877. Y chécate esto, porque según varios relatos, ese El Niño no solo alteró el clima, sino que rediseñó el mapa político del planeta. Tanto así, que hay quienes lo describen como el peor desastre ambiental que la humanidad haya enfrentado. ¿De qué magnitud hablamos? Ponte a pensar en esto. Aquel fenómeno se llevó la vida de más de 50 millones de personas, alrededor del 3% de toda la población mundial de esa época. Es difícil siquiera concebir cómo algo así pudo suceder. Un simple aumento en la temperatura del mar terminó desatando la muerte de decenas de millones de seres humanos repartidos por varios continentes. Y es precisamente esa cifra la que nos frena en seco y nos obliga a preguntar qué fue lo que en verdad ocurrió. Así que hoy vamos a escarbar en lo que pasó en 1877. Pero como el Niño que se está gestando este año se desarrolla en un mundo totalmente distinto, hay una duda que me persigue. Si el de 1877 fue tan catastrófico como cuentan, ¿podría repetirse algo semejante? Porque un choque climático nunca ocurre aislado. Cae encima de todo lo demás que ya estamos cargando como planeta en este preciso momento. Y para dimensionar el peligro que tenemos delante, lo primero es entender de qué se trata este fenómeno. El Niño forma parte de un mecanismo más amplio que los científicos bautizaron como el Niño Oscilación del Sur, o ENOS. Dicho de forma sencilla, describe los vaivenes en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical. Ese sistema se balancea entre dos polos, la Niña, cuando las aguas se enfrían, y el Niño, cuando se calientan. Para captar la diferencia, empecemos por lo normal. Bajo condiciones neutrales o de la Niña, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del Ecuador. Estos vientos arrastran el agua cálida de la superficie hacia el Pacífico occidental, mientras que en el lado oriental sube agua más fría desde las profundidades, un proceso conocido como surgencia. El resultado es un enorme contraste térmico de un extremo al otro del océano, agua tibia acumulada en el oeste, agua fría aflorando en el este. Ese contraste no es un detalle menor, es el motor de algo llamado circulación de Walker, una gigantesca rueda atmosférica que gira sobre el Pacífico tropical. La reserva de agua cálida del oeste hace que el aire ascienda, forme nubes y descargue lluvias, mientras que del lado oriental el aire más seco y frío desciende. Y aquí viene lo interesante, esa misma circulación refuerza a los vientos alisios que la originaron. Así que, en condiciones normales, el Pacífico tropical vive atrapado en un círculo que se retroalimenta. Los vientos moldean al océano y el océano mantiene soplando a los vientos. Pero de vez en cuando algo rompe ese equilibrio, como aquellos ciclones gemelos de abril. Durante varias semanas, los vientos alisios simplemente dejaron de soplar. Es más, gracias a esos dos ciclones llegaron a soplar en sentido contrario. Y eso desató una monstruosa onda Kelvin que todavía aparece en las mediciones oceanográficas. Sin viento que empuje el agua hacia el oeste, esa capa cálida de la superficie escapa de vuelta hacia el este en forma de estas ondas, pulsos lentos y descomunales de agua tibia que viajan por debajo de la superficie. Son justamente la primera señal que los expertos buscan cuando intentan anticipar un El Niño. Ahora bien, no basta con una sola de estas ondas. Se necesitan varias fluctuaciones para que el sistema entre por completo en marcha. Cuando esa franja normalmente fría del Pacífico se calienta al menos medio grado Celsius durante varios meses, ya estamos oficialmente en territorio del Niño. Pero la cosa no siempre se detiene ahí. En los casos más extremos, la temperatura de ciertos puntos puede dispararse hasta 5 grados por encima de lo habitual. Y esa liberación masiva de calor oceánico termina calentando al planeta entero. El problema es que esta oscilación se repite cada pocos años sin mayores consecuencias, así que la verdadera pregunta es cómo se pasa de un El Niño común y corriente a uno verdaderamente devastador. En los casos más severos, a medida que la piscina de agua caliente se desplaza hacia el este, arrastra consigo toda esa columna de calor y humedad, hasta que de pronto la circulación de Walker se invierte por completo. Ese giro manda ondas de choque a través de la corriente en chorro y reorganiza el reparto de lluvias en todo el mundo. El Amazonas se reseca, el sudeste asiático se cocina bajo olas de calor.
A lo largo de la historia hemos vivido varios El Niños fuertes, como los de 1982, 1997 y 2015. Pero de todos los que llevamos registrados, el de 1877 a 1878 fue casi con certeza el más poderoso. Tenemos mediciones de temperatura del mar tomadas desde barcos que se remontan a 1856, y rellenando los huecos con registros satelitales modernos, los análisis apuntan a que aquel episodio superó por mucho a los más recientes. ¿Recuerdas ese umbral de medio grado? Pues los modelos sugieren que en 1877 la anomalía pudo haber trepado hasta 3.5 grados por encima del promedio. Y eso, sumado a otros factores de mala suerte, desencadenó lo que los historiadores llaman la Gran Sequía. Lo más aterrador no fue solo la intensidad, sino la duración. El pico de temperatura se mantuvo durante 16 meses seguidos, lo suficiente para arruinar 2 temporadas completas de monzón. Y ahí está la clave del desastre. El sur de Asia, el sudeste asiático, África Occidental y Centroamérica forman parte del mismo sistema global de monzones. Cuando ese sistema falla, falla para todos a la vez. Región tras región encadenó sequías consecutivas, las cosechas colapsaron, la escasez de alimentos se transformó en hambrunas y esas hambrunas terminaron matando a más del 3% de la población mundial de entonces, unos 55 millones de personas. Un giro monumental en el clima del planeta. Y sin embargo, por más brutal que fuera, el clima por sí solo no explica una cifra tan escalofriante. Para eso hizo falta algo más. Aquí está el detalle incómodo. La India y China llevaban siglos lidiando con sequías. Sus gobiernos tenían políticas para almacenar granos, precisamente para que un mal año no se convirtiera en una masacre. Para provocar una hambruna de esta escala, ni siquiera un Super El Niño récord bastaba por sí mismo, necesitaba un multiplicador. Y en buena parte del mundo del siglo XIX, ese multiplicador tuvo nombre: los colonizadores europeos y, sobre todo, el Imperio Británico en plena expansión. En la India, mientras la sequía arrasaba con los cultivos, el gobierno británico siguió cobrando impuestos y exportando granos como si nada. La comida se volvió imposible de pagar justamente para quienes la cultivaban con sus propias manos. No fue una escasez natural, sino una escasez fabricada por las decisiones políticas del momento. En China, la peor sequía en 3 siglos golpeó en el peor instante posible. La dinastía venía de décadas de guerra, y los sistemas pensados para mantener viva a la gente, su tesoro y sus reservas de grano, estaban al borde del colapso. Y aunque China nunca fue colonizada, Gran Bretaña también metió la mano, controlando el comercio de toda la región. Estas fueron las primeras grandes hambrunas provocadas por El Niño, y la razón es demoledora. El poco grano que se producía se seguía exportando en lugar de apartarse para sobrevivir a años de sequía. El hambre barrió ambos países a una velocidad brutal. Para 1879, se estima que las muertes superaron los 12 millones en la India y los 20 millones en China. Pero el Imperio Británico no se limitó a amplificar el desastre, también lo aprovechó. El Super El Niño abrió una grieta que Gran Bretaña supo explotar para expandirse. El sufrimiento de las poblaciones debilitadas se usó como pretexto para invadir sus territorios. Justo cuando los británicos buscaban apoderarse de lo que hoy es Sudáfrica, llegó este fenómeno y les entregó en bandeja a un pueblo zulú diezmado por la sequía y el hambre. Los derrotaron y controlaron esa región durante mucho tiempo. De hecho, el sistema de separación que impusieron sembró las semillas de lo que décadas después se convertiría en el apartheid. Historias parecidas se repitieron en el sudeste asiático, Australia, partes de Sudamérica, el Mediterráneo y a lo largo de todo el continente africano, hasta acumular más de 50 millones de muertes. Entonces, con todo ese panorama sobre la mesa, la pregunta que de verdad importa es: ¿podría volver a ocurrir algo semejante? Y aquí hay buenas noticias. Gracias a la agricultura moderna, al comercio global y a los sistemas de ayuda de emergencia, ya no vemos hambrunas ni remotamente parecidas a las de aquella época. Hoy tenemos una capacidad sin precedentes para transportar y repartir alimentos de un extremo del mundo al otro. Pero no todo es alentador. Después de que las muertes por inanición se desplomaran un 99% a lo largo del último siglo, esa tendencia dio un giro inesperado en los últimos años, empujada por conflictos, choques climáticos y crisis económicas. Y los pronósticos actuales sugieren algo inquietante: el Niño de este año podría superar cualquier registro histórico, incluso rebasar al mismísimo evento de 1877.
Lo más perturbador es que la política de hoy hace eco de las tensiones de 1877. Hay varias guerras activas, la mayoría de las naciones no están precisamente en buenos términos entre sí, y el sistema global de ayuda humanitaria enfrenta recortes sin precedentes. El desmantelamiento de USAID es el ejemplo más visible. Algunos investigadores calculan que esos recortes ya han contribuido a cientos de miles de muertes, y proyectan que por sí solos podrían provocar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030. Lo que más me preocupa es que ya existen comunidades con altísimo riesgo de enfermedades e inseguridad alimentaria, y todos esos impactos tienden a magnificarse durante un El Niño. A eso hay que sumarle que el tiempo entre desastres se está acortando. Cuando una comunidad todavía no se recupera de un golpe climático y ya la alcanza el siguiente, su capacidad de adaptación se desmorona. Y por si fuera poco, hasta las herramientas que usamos para ver venir estos desastres podrían debilitarse, ya que los recortes a las agencias federales de clima y océanos amenazan los datos, el monitoreo y los pronósticos que permiten a la gente prepararse a tiempo. Entonces, ¿este El Niño se verá igual que el de 1877? Lo más probable es que no. Pero eso no significa que no pueda dejar consecuencias graves y capaces de cambiar el mundo. Al final, lo que realmente importa no es que tan intenso sea el fenómeno en sí, sino que tan fuertes resulten sus impactos alrededor del planeta. Y ahí está nuestra ventaja frente a 1877. Si podemos anticipar dónde golpeará más duro, podemos dirigir los recursos hacia esas regiones antes de que sea demasiado tarde. Así que ahora te toca a ti. ¿Crees que estamos tomando en serio la amenaza de este posible Super El Niño? Y si logramos ver venir algunos de estos impactos, ¿qué deberíamos estar haciendo desde hoy para evitar lo peor? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Y antes de irme, mil gracias por acompañarme hasta el final de este episodio, nos vemos en el próximo.